La criada fue llamada a la habitación del príncipe, pero salió de ahí marcada para siempre, por lo que él hizo. El pasillo del ala oeste estaba en silencio, envuelto en una penumbra húmeda y densa que olía a cera derretida y piedra antigua. Los muros altos del palacio de Lednis parecían respirar despacio bajo la presión de la noche. Afuera, el viento agitaba las ramas secas de los tilos, y la lluvia que había comenzado hacía unas horas golpeaba las ventanas con insistencia suave, como si pidiera entrar. Anika Varkonyi avanzaba con paso cauteloso, sujetando entre sus dedos enguantados un pequeño sobrelacrado. Sus botas hacían un sonido tenue sobre el mármol gris. El corazón le latía con fuerza en el pecho, no por miedo, sino por esa ansiedad contenida que provocaba moverse por los corredores reservados a los altos miembros de la casa Esterhazy. Sabía que no debía levantar la vista, que no debía hacer ruido, que debía entregar el mensaje y desaparecer. Pero incluso sabiendo todo eso, no podía evitar que sus sentidos se agudizaran con cada paso. Cada sombra parecía más oscura de lo que debía ser, cada rincón más profundo. Le habían dado el sobre minutos antes en la cocina del nivel inferior, sin mayores explicaciones. Una doncella mayor, de expresión inexpresiva y labios tensos, le dijo simplemente: «Llévalo al príncipe, nadie más debe tocarlo». Anika asintió, sin preguntar nada. Ya había aprendido que, en el palacio, las palabras eran cuchillos si se usaban fuera de lugar. La puerta del aposento del príncipe Levente estaba entreabierta. Un hilo de luz dorada se filtraba desde el interior. Anika se detuvo justo antes de cruzar el umbral. Su respiración se volvió más lenta, más controlada. Nunca había estado tan cerca de los aposentos privados del heredero. La madera de la puerta era oscura y tallada con figuras de ramas de acanto. Se oía un leve crujido dentro, quizá pasos, o el roce de ropa contra tela. «Su Alteza», susurró, apenas audible, mientras empujaba la puerta con lentitud. Dentro, la habitación era una mezcla de penumbra y calor. Una lámpara de aceite ardía sobre una mesa de lectura, lanzando una luz temblorosa sobre los bordes de una alfombra oriental. El aire olía a vino, cuero viejo y una nota más sutil: lavanda marchita. El príncipe estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, con la cabeza ligeramente agachada. Llevaba una camisa blanca desabrochada en el cuello y un pantalón de montar oscuro. Tenía el cabello húmedo, como si acabara de lavarse el rostro o hubiera salido bajo la lluvia. Cuando oyó el sonido de la puerta, se volvió con lentitud. Sus ojos, de un gris profundo y turbio, la recorrieron de arriba a abajo como si tardara en enfocar, y entonces, en un solo movimiento, dio 2 pasos hacia ella y le tomó la muñeca con una firmeza que no admitía protesta. Anika intentó hablar. Intentó decir que traía un mensaje, que era una criada, que no era quien él pensaba. Pero sus labios no emitieron sonido alguno antes de que él la atrajera hacia sí con una desesperación que no tenía sentido. Sus manos le rodearon la cintura y su boca se posó sobre la suya con un ardor torpe, profundo, marcado por una necesidad invisible. No fue violento. Fue desgarradoramente íntimo, como si por un instante él estuviera besando un recuerdo, no a ella. Anika se quedó helada. Su mente gritaba, pero su cuerpo tardó en reaccionar. El beso fue breve, pero le pareció eterno. Apenas logró separarse, temblando. «No soy», empezó a decir, la voz rota. Él retrocedió medio paso, y la claridad en sus ojos cambió. Se tensó. La miró otra vez, ahora como si la viera realmente por primera vez. Su rostro perdió el color. «¿Quién
Pero fue entonces cuando un movimiento en el pasillo exterior captó su atención. Al voltear, Annika alcanzó a ver la silueta de una mujer de vestido azul oscuro y moño alto que se alejaba con paso firme. El sonido de tacones sobre el mármol. La puerta aún entreabierta. El príncipe no dijo nada más. Se llevó una mano a la frente, sin atreverse a mirarla de nuevo. Annika dejó el sobre la mesa junto a la lámpara, dio media vuelta y salió de la habitación con el estómago revuelto y el rostro ardiendo. Bajó por las escaleras en silencio, sin mirar a nadie. Pero el silencio no duró mucho. A la mañana siguiente, la atmósfera del palacio era densa como niebla en la ribera del Danubio. El rumor había corrido más rápido que una carta imperial. Decían que una criada había sido encontrada en la habitación del príncipe a horas indebidas, que hubo un escándalo, que ella había entrado sin permiso, que provocó, que se ofreció, que el heredero, confundido por el vino y la oscuridad, cayó en una trampa. Annika fue convocada al consejo interno de servicio en un salón estrecho, decorado con tapices antiguos y cortinas pesadas. El mayordomo principal le habló con voz neutra, sin mirarla a los ojos. Las palabras fueron frías, dictadas como sentencia. Conducta impropia, desacato al decoro real, mancha al honor de la casa. No hubo defensa, ni una pregunta. Nadie quiso oírla. Ni siquiera él apareció. La despojaron de su delantal y de su medallón de identificación. Una doncella joven recogió su cofia sin mirarla. La señora del guardarropa dejó caer su bolsa con las pertenencias sobre el suelo de piedra. No hubo indemnización. No hubo carta de recomendación. Solo la orden de marcharse antes del mediodía. Cruzó el corredor central con la cabeza alta, aunque el cuerpo le temblaba. Las criadas más jóvenes la observaban desde las escaleras con una mezcla de lástima y miedo, como si su desgracia fuera contagiosa. Algunos sirvientes masculinos murmuraban. Una cocinera vieja se persignó al verla pasar. Al llegar a los jardines, la lluvia había cesado, pero el suelo aún estaba húmedo. Sus botas dejaban huellas de barro en la grava blanca. Las estatuas de mármol parecían observarla en silencio, testigos mudos de su vergüenza. Un jilguero cantaba entre las ramas de un roble. El mundo seguía, indiferente. Cuando alcanzó la reja de salida, ya casi sin aliento, se detuvo a tomar aire. Su corazón dolía. No de tristeza, sino de incredulidad. No entendía aún qué había pasado. Como una confusión, un instante, un silencio, podía cambiar el curso entero de una vida. Entonces, un criado que no conocía se le acercó. Tenía la piel curtida por el sol y el rostro impasible. Le entregó un sobre pequeño, sellado con cera roja. «Para usted», dijo sin más. Ella lo tomó con dedos temblorosos. El sobre era liso, sin nombre visible, pero al girarlo vio escrito a mano, en letra elegante, Annika Barkoni. Rompió el lacre con cuidado. Dentro solo había una hoja. Una sola frase, escrita en tinta desvaída, al centro de la página. No fue tu culpa. Annika sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó la vista lentamente hacia el trozo de cera rota aún adherido al papel. Y ahí lo vio, el escudo de armas de la familia Esterházy. ¿Pero quién lo envió? ¿Y por qué no lo firmó? La lluvia había cesado la mañana en que Annika Barkoni abandonó los límites del pueblo de Lednitz, pero el lodo de los caminos aún le cubría los bajos del vestido. Llevaba un atillo al hombro con lo poco que había podido recoger. Una muda de ropa, una bufanda de su madre y el mensaje anónimo que no podía dejar de releer. Nadie la despidió. Nadie le deseó suerte.
Las puertas del mundo cortesano se le habían cerrado con la violencia sutil de un portazo silencioso. Durante los primeros días caminó sin rumbo definido, siguiendo senderos marcados por las huellas de carretas antiguas. Dormía donde podía, a veces bajo un roble, otras en establos abandonados. El frío de Bohemia, húmedo y persistente, se colaba bajo su falda como una advertencia constante. El aire olía a tierra mojada, a hojas marchitas y a humo de leña lejana. Cada paso la alejaba del palacio, pero también de la imagen que alguna vez tuvo de sí misma. Por las noches, cuando el silencio del bosque era tan espeso que hasta su respiración sonaba ajena, recordaba la forma en que la miraron las otras criadas. El desprecio contenido, la burla no dicha, y sobre todo, la ausencia del príncipe. Su silencio había sido la herida más profunda. Él, que podría haber detenido todo con una palabra, que no lo hizo. Eso dolía más que el castigo en sí. Al cuarto día, con los pies adoloridos y las manos enrojecidas por el frío, llegó a un asentamiento agrícola escondido entre colinas suaves. Un pequeño campanario señalaba la existencia de una aldea. No había más que algunas casas de adobe gris, una capilla sencilla, un mercado cubierto por lonas viejas, y al final del camino, una estructura de madera de 2 pisos con techo a 2 aguas y persianas pintadas de azul oscuro. Sobre la puerta colgaba un letrero de hierro forjado: Pensión Sarca. Entró sin saber si la rechazarían de inmediato. El interior olía a pan recién horneado y cebolla cocida. El suelo de madera crujía bajo sus botas mojadas. Una mujer de estatura mediana, con el cabello recogido en un moño apretado y una expresión que parecía tallada en piedra, la observó desde detrás de un mostrador de madera. No hizo preguntas largas. Le bastó una mirada para entender que Anika necesitaba quedarse. «Aquí no aceptamos problemas», dijo la mujer, sin alterar el tono de voz. «Pero tampoco les damos la espalda a quienes no los traen consigo. Si trabajas, comes. Si te callas, te quedas». Así comenzó una nueva etapa. Anika fue asignada a la cocina, donde ayudaba a pelar patatas, lavar manteles, encender el horno de hierro y preparar bandejas para los viajeros. El trabajo era duro. Se levantaba antes del amanecer y no descansaba hasta bien entrada la noche. Las manos se le llenaron de grietas por el jabón y el agua fría. Las piernas le dolían cada anochecer como si llevara el peso de toda la semana en los talones. La pensión era modesta, pero limpia. Pasaban por ahí comerciantes ambulantes, granjeros que iban hacia los mercados mayores, e incluso algún que otro noble de provincias que prefería evitar los lujos de las casas de familia. Las conversaciones en el comedor eran variadas: noticias de cosechas, precios del trigo, rumores políticos y nombres que iban y venían como el viento. Nadie la reconocía abiertamente, pero las miradas de algunas empleadas, especialmente de Ilka, la hija de la panadera local, le hacían saber que su historia ya había llegado hasta ese rincón remoto. Anika, que había sido educada por su padre farmacéutico, sabía leer con fluidez y escribir con pulso firme. Hablaba un alemán formal que le había enseñado su madre, y entendía el latín que usaban los boticarios. Pero en ese lugar, su saber no tenía valor. Nadie quería una criada que recitara a Ovidio. Querían que los platos estuvieran limpios y que el pan no se quemara. Cada noche, al acostarse en el catre de la buhardilla, se cubría con una manta delgada y pensaba en la frase de aquella nota: «No fue tu culpa». A veces se preguntaba si habría sido escrita por alguien que de verdad creyera en su inocencia, o si solo era una forma elegante de sepultar su vergüenza bajo el silencio. Nunca lograba conciliar el sueño del todo. El rostro del príncipe aparecía en su mente con una claridad inesperada.
no su boca, no sus manos, sino sus ojos, justo después de besarla, cuando la confusión lo volvió humano por un segundo. Una tarde, mientras lavaba manteles junto al pozo, escuchó voces detrás de la empalizada. Dos hombres conversaban, sentados en un banco bajo la sombra de un gran nogal. Hablaban sin saber que alguien los oía. Uno de ellos, un viajero que venía del sur, mencionó al príncipe Levente. Comentó que había regresado definitivamente a Lednis, que ya no se escondía, y que asistiría al baile de la cosecha como parte de su reaparición pública. El otro hombre rió y dijo que ese evento siempre estaba lleno de campesinas que soñaban con casarse con un noble, pero que ese año, con el escándalo que rondaba la corte, era posible que el príncipe se viera obligado a elegir esposa pronto. Anika siguió lavando, sin detener el ritmo. Sus dedos arrugados por el agua seguían frotando con precisión, pero su mente se congeló. No giró la cabeza. No mostró reacción. Solo apretó más fuerte la tela húmeda entre las manos. Esa noche, trabajó en silencio, ignorando los comentarios ácidos de Ilka sobre las criadas que se creían nobles. Se acostó sin cenar. Al llegar a su catre, encontró algo que no estaba allí por la mañana. Sobre la manta había una pequeña caja de madera. Era lisa, pulida, con un cierre sencillo de bronce. No había carta a la vista, ni remitente. Solo el objeto en sí. La abrió con manos lentas, como si presintiera que su mundo, que apenas se estaba reacomodando, estaba por dar un nuevo giro. Dentro, sobre un pedazo de lino blanco, había un broche de metal dorado en forma de flor. No cualquier flor. Era la flor nacional de Hungría, el tulipán estilizado que adornaba emblemas y bordados reales. El broche era hermoso en su sencillez, con pequeños detalles grabados a mano, y una piedra diminuta en el centro. Debajo del broche, cuidadosamente doblada, había una nota. Una sola frase, escrita en la misma caligrafía elegante del mensaje anterior. Ven al baile, no como criada. Anika sostuvo el broche temblando. ¿Es una trampa? ¿O una disculpa? El aire en la aldea aquella tarde olía a manzanas fermentadas y a humo de pino. Los preparativos para el baile de la cosecha se extendían por todos los rincones del asentamiento. Guirnaldas de flores silvestres colgaban entre postes de madera, candelabros improvisados se alzaban sobre mesas al aire libre, y la plaza mayor había sido despejada para servir de pista de baile bajo un toldo de lona decorado con cintas rojas y verdes. Se oía música de cuerdas ensayándose a lo lejos, una melodía festiva y repetitiva, algo monótona, pero alegre. Anika observaba el ir y venir de las mujeres en los pasillos de la pensión, mientras sus pensamientos se arremolinaban en su pecho como hojas sueltas empujadas por el viento. La caja con el broche aún descansaba sobre su catre, cerrada, como si aún no se atreviera a creer que aquello le pertenecía. No sabía con certeza por qué había decidido ir. Orgullo, tal vez. Tal vez la necesidad profunda de mirar al mundo a los ojos sin agachar la cabeza. Tal vez una sola palabra. Dignidad. Cuando lo comunicó a la viuda Sarka, la mujer no hizo preguntas. Simplemente desapareció por unos minutos y regresó con un vestido envuelto en lino. Era de lino crudo, bordado en el borde de la falda con motivos florales rojos y verdes. Sencillo, pero bien confeccionado. Era de mi hija, dijo solamente, antes de volver a sus ocupaciones. Ilka, la empleada de cocina que más veces la había despreciado en silencio, esa noche se ofreció a ayudarla con el cabello. No cruzaron muchas palabras. Ilka se limitó a trenzarlo con cuidado, formando una corona sobre su cabeza y dejando escapar algunos mechones sueltos a los lados,
como dictaba la moda de la región en eventos festivos. Antes de terminar, colocó una flor blanca entre las trenzas. «Para equilibrar», dijo. No explicó qué. Anika descendió sola por la colina hacia la plaza. La falda se enredaba un poco con las botas y sentía la tela ceñida en el pecho como si le faltara el aire. La música ya había comenzado y los primeros bailarines giraban bajo la lona con movimientos ligeros y torpes, como si aún no se acostumbraran al suelo irregular. A su alrededor, los campesinos la saludaban con sonrisas corteses. Algunas mujeres se acercaban para preguntarle de qué parte venía, si trabajaba para la pensión. Respondía con frases breves. Otras simplemente la miraban de reojo, con ojos entrecerrados, y entonces lo sintió. No lo vio entrar. Lo sintió. El murmullo cambió de tono. Un par de músicos bajaron los arcos. Algunos se inclinaron levemente. El príncipe Levente Esterházy acababa de cruzar el umbral de la plaza. Vestía de manera sobria, sin medallas ni insignias militares, pero con la dignidad que no necesitaba adornos. Su casaca azul medianoche tenía botones dorados, y la camisa blanca asomaba pulcra bajo el cuello rígido. El cabello negro, más largo que lo habitual, le caía con desorden elegante sobre la frente. Su rostro parecía aún más delgado que la última vez. Las ojeras le daban un aire melancólico que no lo hacía menos hermoso, sino más humano. Caminó despacio, saludando a los anfitriones con un gesto de cabeza. Sus ojos, sin embargo, no se detenían en nadie. Escaneaban el lugar con paciencia tensa. Buscaban algo, o a alguien, y la encontró. Anika sintió el momento exacto en que su mirada se detuvo en ella. El calor le subió por el cuello, se le enrojecieron las mejillas y sus dedos se cerraron sobre la tela de la falda sin que lo notara. Él no sonrió. Tampoco frunció el ceño. Fue una expresión apenas perceptible. Un cambio en la forma en que sus labios se relajaron y los párpados descendieron ligeramente. Una tensión liberada, como si verla hubiese significado un alivio, pero también un recordatorio. Durante gran parte de la velada, evitaron el contacto directo. Estaban a metros de distancia, en extremos opuestos del salón, rodeados de personas y de conversaciones que para ellos no existían. Sus miradas, sin embargo, se encontraron una y otra vez. A veces al azar, a veces buscadas. Y cuando lo hacían, el mundo se detenía brevemente. Anika lo observó con atención. Había en sus movimientos algo más lento, más contenido. No bailó, no conversó con ninguna de las damas nobles que intentaban acaparar su atención. Parecía ausente, como si estuviera ahí solo por obligación. Ella se obligó a no leer demasiado. Tal vez era su imaginación, tal vez era culpa, o quizá solo deseaba ver algo que no existía. El aire se volvió más fresco cuando las lámparas de aceite comenzaron a iluminar el centro del salón. El toldo ondeaba ligeramente con la brisa, y los músicos tocaban un vals bohemio con ritmo contenido. Anika se dirigía hacia una mesa con copas de vino cuando sintió la presencia detrás de ella. No oyó pasos. No hubo anuncio. Solo el calor. Y una voz baja, grave, muy cerca de su oído. «Estoy buscando la forma de devolverte el honor». Su cuerpo se tensó de inmediato. No giró. No pudo. Se quedó quieta, sintiendo la vibración de esas palabras resonando en sus costillas. Pero antes de que pudiera siquiera responder, una voz aguda cortó el momento. «Príncipe Levente», dijo una mujer desde su derecha, con una sonrisa tan perfecta que resultaba inquietante. Anika no necesitó verla para reconocerla.
Era la misma dama que la había acusado meses atrás, la prima del archiduque, la misma mirada gélida y burlona, la misma voz que se disfrazaba de cortesía. La mujer se acercó con paso lento, disfrutando la interrupción, y fingió sorpresa al ver a Annika. «Qué curioso encuentro», comentó. «Esta celebración siempre reúne a los rostros más inesperados». El príncipe dio un paso atrás. Su expresión se cerró. Annika apenas logró contener la respiración. El momento se había roto. Quiso retirarse de inmediato, pero sus piernas no respondieron del todo. Finalmente, se alejó con torpeza, sintiendo que los ojos de ambos la seguían. Uno con intención de herir, el otro cargado de algo que no se atrevía a nombrar. No volvió a verlo durante el resto de la noche. Esperó, recorrió el salón, bebió un sorbo de vino que no le supo a nada. Se quedó cerca de la entrada, fingiendo que esperaba a alguien. Pero él no regresó. No buscó excusas para acercarse de nuevo. Y cuando la música cesó por un momento y anunciaron el brindis final, ella supo que se había ido. Regresó sola por el mismo camino que había descendido al anochecer. El vestido prestado se enredaba entre sus piernas y la flor del cabello se había soltado. Las luces del pueblo eran cada vez más tenues conforme subía la colina. El cielo estaba estrellado, pero ella no lo notó. Al llegar a la pensión, subió las escaleras de madera sin hacer ruido. Las demás muchachas dormían o murmuraban entre sueños. En su cuarto encendió una vela baja. La luz titilante le bastó para ver que sobre su catre había un nuevo sobre. Era de papel grueso, cerrado con lacre rojo. No tenía firma ni destinatario. Lo abrió con manos tensas. Dentro encontró una hoja cuidadosamente doblada. La desplegó despacio, con el estómago contraído. Era una lista de nombres. Todos estaban clasificados en categorías: agricultores, cocineras, músicos, bordadoras, y una sección que decía simplemente «destinados a servir». Su nombre estaba ahí. ¿Quién la incluyó y con qué intención? Las mañanas de Bohemia eran distintas en los terrenos del palacio. El aire olía a tierra mojada, a savia cortada y al perfume tenue de las flores que aún dormían bajo la humedad del alba. El canto de los zorzales se alzaba entre los muros cubiertos de hiedra, y las primeras luces se filtraban como susurros entre los cristales empañados de los invernaderos. Annika sostenía una canasta de herramientas y una libreta manchada de tinta. Sus pasos eran firmes, aunque no del todo seguros. Había regresado. La solicitud llegó 3 días después del baile. Una carta sellada, dirigida a la viuda Zarka, en la que se solicitaba una ayudante con experiencia en botánica para colaborar en la restauración de los invernaderos de Lednice. Era un encargo específico, firmado por el jardinero jefe, sin alusión a su nombre, sin ninguna pista de si la elección era una coincidencia o una orden deliberada. La viuda Zarka no preguntó nada. Solo la miró largo rato y dijo con voz neutra: «¿Podrías negarte?» Annika no lo hizo. Porque en lo más profundo de sí, sabía que no podía esconderse para siempre. Y porque había en esa carta un llamado que no era solo profesional, era personal, y no del todo comprensible. Fue ubicada en una pequeña casa de piedra adosada al muro sur del invernadero principal. Apenas una cama, una mesa, una lámpara de aceite y una repisa. Su mundo cabía ahora en 4 paredes tibias que olían a madera encerada y a claveles secos. Al menos allí podía respirar. El trabajo comenzó al día siguiente, bajo la supervisión del jardinero jefe, un hombre de modales bruscos y mirada aguda llamado Domokos. Era práctico y silencioso.
No parecía interesado en su pasado, solo en su eficiencia. Le enseñó los catálogos de plantas, los esquemas de riego y las rutinas para la poda y el trasplante de las especies más delicadas. Había lirios turcos, jazmines de la India, heliconias, dalias traídas de las colonias, plantas de hojas enormes, flores imposibles y fragancias que embriagaban a medio metro de distancia. Anika se perdía entre ellas como en un santuario. El mundo de las flores le ofrecía algo que los humanos no: claridad. Si una raíz se enfermaba, se secaba. Si una flor era cuidada, florecía. No había medias verdades. El entorno era distinto al interior del palacio, más libre, menos rígido. Allí no llevaba uniforme de doncella, sino un vestido color musgo de algodón resistente, con delantal de trabajo y botas de cuero. Sus manos volvían a llenarse de tierra, su rostro de sol. Había algo reconfortante en el sudor que nacía de la labor honesta. Pero no tardó en sentir su presencia. El príncipe Levente caminaba por los jardines a diario, siempre sin escolta, como si esa parte del mundo le perteneciera solo a él. A veces con un libro bajo el brazo. A veces solo con las manos en los bolsillos, como si buscara pensamientos que no llegaban. Anika lo veía detenerse frente a un rosal, inclinarse levemente ante una peonía, pasar cerca sin decir nada, pero con la mirada fija en ella. Sus ojos ya no eran los de Viena. Había en ellos una melancolía pesada, pero también una ternura contenida. No hablaban, solo se miraban. Y cada cruce de miradas dejaba un eco en el pecho de Anika que le duraba horas. Empezaron los encuentros fortuitos. Un comentario al pasar sobre la fragancia de una flor. Una pregunta casual sobre una especie rara. Una vez, mientras limpiaba una hilera de camelias, él se agachó junto a ella, tocó una hoja con la yema del dedo y murmuró que ese color le recordaba la seda de su madre. Fue la primera vez que lo oyó hablar de alguien de su familia. Ella respondió con un asentimiento, no más. Pero algo en el aire entre ellos se volvió distinto. Una tarde, el cielo cambió de golpe. Las nubes cerraron el paso al sol, y la brisa se convirtió en viento. La lluvia cayó con violencia repentina, empapando los cristales del invernadero antes de que Anika pudiera guardar las herramientas. Corrió a cubrir los brotes más delicados, pero ya era tarde. Salió corriendo hacia la caseta donde guardaban las mantas térmicas, pero antes de llegar, una figura apareció bajo la pérgola. Era él. Tenía el cabello empapado, las solapas de la casaca abiertas y en las manos su propio abrigo de lana. Sin decir palabra, se lo colocó sobre los hombros. El contacto fue breve, pero inevitable. Sus dedos rozaron los de ella, y en ese roce algo se encendió. No una chispa, una llama lenta, pero firme. Ninguno habló, solo se miraron por unos segundos que parecieron robados del tiempo. A partir de entonces, las coincidencias se repitieron. Caminatas paralelas, intercambios breves. Pequeñas confesiones sobre una flor, una tormenta, un recuerdo. Él parecía distinto cuando estaba con ella, más joven, menos contenido, como si se permitiera por momentos dejar de ser príncipe. Pero Anika sabía que no debía confiar del todo. Su posición era aún precaria. No era criada, tampoco invitada. Su lugar era ambiguo, y esa ambigüedad podía volverse peligrosa, y alguien más lo había notado. La baronesa Ilona Széchenyi comenzó a aparecer con más frecuencia por los jardines. Siempre vestida con telas caras, con sombrillas bordadas y un séquito de damas que reían en voz baja. Caminaba despacio, como quien inspecciona una propiedad. A veces se detenía a observar las plantas, otras a observarla a ella. Nunca hablaba directamente,
pero su presencia era como una sombra que se posaba sobre el trabajo de Anika y lo hacía más pesado. El jardinero jefe notó la tensión, pero no intervino, como si supiera que esas cosas eran terreno prohibido. Una tarde calurosa, al final de una jornada especialmente larga, Anika regresó al almacén de bulbos. Abrió una caja de lirios para revisar el estado de las raíces antes de regarlas, y allí, entre los pétalos secos, encontró una hoja de papel. No era una carta. No tenía palabras. Era un dibujo. Una flor aplastada, una mano negra sobre ella, y al dorso, una frase escrita con tinta negra. Cuida lo que nace en tierra hostil. Esa noche, apenas pudo dormir. Sentía que algo invisible se movía a su alrededor, como un presagio que no sabía interpretar. Revisó el dibujo una y otra vez. Intentó deducir si era una advertencia o una amenaza. A la mañana siguiente, al llegar al invernadero, el aire tenía un olor extraño. A savia rota, a podredumbre. Entró, y lo encontró todo destrozado. Macetas volcadas, tallos quebrados, raíces arrancadas. Las plantas más delicadas, las de climas cálidos, las traídas con tanto esfuerzo, estaban despedazadas, esparcidas sobre las baldosas de mármol como cadáveres verdes y húmedos. El jardinero jefe estaba de pie en medio del desastre. Su rostro era una máscara. ¿Quién fue?, preguntó con voz contenida. El resto del personal se reunió, uno a uno. Nadie hablaba, pero todos miraban en la misma dirección, hacia ella. El invernadero no olía a flores esa mañana. El aire estaba impregnado de humedad agria, de savia rota, de musgo arrancado y madera astillada. La luz del sol filtrada por los vitrales teñía de color ámbar los restos esparcidos por el suelo. Tallos cortados con violencia, raíces expuestas y hojas que colgaban como miembros heridos de ramas quebradas. El orden que durante semanas Anika había cultivado con tanto cuidado se había convertido en un paisaje de devastación. El jefe jardinero, Domokos, se encontraba en medio del desastre, con los brazos cruzados y los ojos clavados en el suelo. Su rostro, habitualmente impasible, ahora mostraba una mezcla peligrosa de incredulidad y furia contenida. La estructura de madera del invernadero sur había colapsado parcialmente. Una de las vigas había sido retirada con herramientas, no por accidente. «Esto no fue el viento», dijo sin levantar la voz, pero su tono era más afilado que cualquier grito. Uno a uno, los empleados fueron llegando, convocados por el estruendo. Las botas húmedas dejaban huellas sobre las baldosas cubiertas de tierra. Nadie decía nada, solo miraban, a las flores, al caos y a ella. Los rumores no tardaron en brotar, como hiedra en una grieta. La criada que besó al príncipe, ella trabaja cerca del invernadero sur. Desde que regresó, han pasado cosas extrañas. Nadie pronunciaba su nombre, pero todos sabían a quién se referían, y todos la miraban. Domokos exigió explicaciones. No había pruebas, ni testigos, pero las miradas decían más que las palabras. Anika intentó defenderse. Levantó la voz con firmeza y explicó que al dejar la caseta la noche anterior, todo estaba en orden, que había cerrado con el pestillo, que no escuchó ruidos inusuales. «Yo no he hecho esto», dijo, y su voz no tembló. Nunca dañaría una sola hoja, pero el silencio era más fuerte que sus palabras. Nadie salió en su defensa. Más tarde, ese mismo día, el inspector mayor del palacio fue enviado por los altos funcionarios encargados de la conservación de las propiedades imperiales. Examinó los daños con una libreta en mano, sin mirar a nadie.
Preguntó por el personal presente la noche anterior. Solicitó los registros de actividad. Anika estaba incluida. Horas después, la baronesa Ilona Szechenyi apareció casualmente en los jardines, escoltada por dos damas vestidas con sedas claras. Caminó entre los rosales como quien inspecciona la limpieza de una vajilla. No mencionó el incidente directamente. No acusó a nadie. Solo se volvió hacia el inspector con una sonrisa tenue y dijo: «Es lamentable cuando ciertas personas no se adaptan al entorno que se les ofrece. No todos están hechos para la delicadeza que exige un lugar como este». El inspector asintió levemente. Tomó nota. No dijo más. Anika se mantuvo a distancia, con las manos crispadas dentro del delantal. Sentía que todo lo que había logrado reconstruir se desmoronaba otra vez, centímetro a centímetro. Esa noche, al regresar a su habitación, encontró su ventana ligeramente entreabierta, a pesar de haberla cerrado con cuidado por la mañana. No tocó nada. No durmió. La mañana siguiente trajo consigo un aire pesado de anticipación. Se celebraría una recepción en el jardín de invierno, una reunión formal para conmemorar la renovación de la biblioteca de Letnice, a la que asistirían miembros de la nobleza regional. A Anika, de forma inesperada, se le asignó el servicio exclusivo de bebidas para los invitados de la alta mesa. Era un gesto extraño. Ella, que normalmente servía solo en el área de jardinería, fue instruida para vestir el uniforme formal de servicio, con delantal blanco almidonado y cofia. Nadie le explicó la razón. Nadie le permitió rechazar la tarea. Entró al salón con la bandeja en alto. Las paredes de cristal dejaban entrar la luz como un velo dorado. Las mesas estaban cubiertas de manteles marfil y copas de cristal cortado que lanzaban reflejos de arcoíris sobre los platos vacíos. La nobleza se encontraba ya reunida: condesas, varones, diplomáticos menores, y por supuesto, la baronesa Ilona. Ella vestía un atuendo celeste bordado en hilo de plata. Su cabello recogido en un moño perfecto y una expresión impasible mientras tomaba vino blanco en una copa de tallo largo. Anika avanzó con cuidado. Había servido ya 2 mesas cuando una copa resbaló. El vino tinto se derramó con un sonido leve, seguido de un silencio brutal. El vestido celeste de Ilona quedó manchado a la altura del busto y el abdomen. El color oscuro del vino se expandió con rapidez, como una flor venenosa abriéndose bajo la seda. La baronesa se puso de pie de inmediato, soltando un grito agudo que cortó el aire. «¡Qué torpeza más lamentable!», exclamó con teatralidad contenida. «¿Cómo permiten que una mujer tan poco diestra sirva aquí?». Los murmullos estallaron a su alrededor. Algunas damas rieron en voz baja. Otros fingieron toser. Un noble joven alzó las cejas con asombro, sin ocultar la diversión. El salón entero contuvo el aliento, esperando la reacción. Anika, roja de vergüenza, intentó disculparse. Su voz apenas se oía. «Ha sido un accidente». «Accidente», repitió Ilona con frialdad. «No lo creo. Hay personas que usan la torpeza como disfraz del sabotaje». Entonces exigió que se le retirara de inmediato del evento, que se le despidiera, que no quería volver a verla en ninguna recepción imperial. En ese instante, Levente se puso de pie. Lo hizo con lentitud, pero sin titubeos. Vestía su uniforme oscuro, sin medallas, pero con la banda azul de su casa cruzando el pecho. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos lo decían todo. Todos lo miraron, y justo cuando iba a hablar, la archiduquesa, sentada en la cabecera de la mesa, giró levemente el rostro hacia él. No dijo palabra, solo lo miró, fría, silenciosa, implacable. Él se detuvo, abrió los labios y luego los cerró.
Se volvió a sentar, como si la presión de 100 años de linaje le cayera sobre los hombros. No la miró a ella. No miró a nadie. Solo bajó la cabeza. Anika sintió un frío seco recorrerle la espalda. No por la humillación, sino por la claridad brutal de lo que acababa de suceder. El silencio era su castigo. El silencio de él. Esperó que la baronesa repitiera su exigencia, que la archiduquesa la aprobara, que el juicio se sellara ahí mismo, frente a toda la nobleza. Pero antes de que nadie hablara, un ruido seco interrumpió la tensión. Un hombre alto, vestido con uniforme de mensajero real, entró con paso firme desde el corredor norte. Llevaba una carta sellada con el emblema de Viena. Caminó hasta la mesa central y se inclinó ante el príncipe. «Mensaje urgente para Su Alteza Levente Esterhazy», anunció. El príncipe tomó la carta, rompió el sello con rapidez y la leyó en silencio. Su expresión cambió, muy poco, pero suficiente. Sus manos se crisparon, sus labios se apretaron. La palidez le cubrió el rostro como si acabara de recibir una noticia que solo él comprendía del todo. Luego arrugó la carta en el puño. Y con voz clara, sin levantarla, dijo: «Todos fuera del jardín. Ahora». Las sillas se arrastraron. Los murmullos estallaron de nuevo. Nadie protestó. Todos salieron. Incluso Ilona, indignada pero obediente. Solo Levente y Anika se quedaron. Él la miró. Y esa mirada tenía fuego. «Ya basta. Esto termina ahora». El jardín se vació con rapidez, como si las palabras del príncipe hubieran tenido el efecto de una detonación silente. Las sillas crujieron. Las copas fueron dejadas a medias. Los murmullos llenaron el aire mientras las figuras elegantes y rígidas de la nobleza desfilaban hacia las salidas con pasos presurosos, cubiertos de una indignación apenas contenida. Ninguno se atrevió a cuestionar la orden. La voz de Levente no había sido fuerte, pero sí definitiva. Tenía la gravedad de algo que no podía ser discutido. Anika permaneció en su sitio, con las manos firmemente juntas sobre el delantal, intentando controlar el temblor de sus dedos. Las flores del invernadero parecían observarla desde sus vitrales empañados, suspendidas entre la belleza y la fragilidad, igual que ella. La carta arrugada permanecía en el puño cerrado de Levente, mientras él observaba cómo la última figura cruzaba el umbral del jardín. Su madre. La archiduquesa no protestó. Se detuvo apenas un segundo. Sus ojos azules se cruzaron con los del príncipe, y sin emitir palabra, continuó su camino. Su figura, erguida como una lanza, desapareció entre las sombras del corredor. Solo cuando el último paso resonó en el mármol, Levente habló. «Te quedarás». La frase fue directa. Ni una orden ni una súplica. Una necesidad. Anika asintió en silencio. No sabía qué decir, y quizá en ese momento el silencio era la única respuesta sensata. Él no la miró. Caminó hacia una mesa lateral, dejó la carta ahí sin desdoblarla, y luego salió por una puerta interior que conectaba con la galería norte del palacio. Ella se quedó sola, con el murmullo distante del viento y el recuerdo aún fresco del vino derramado sobre el vestido azul de Ilona. Esa noche, el palacio brillaba con una intensidad controlada. Los candelabros del salón principal resplandecían con velas altas. Las copas estaban alineadas con precisión matemática. Una delegación del gobierno imperial había llegado desde Brno, y se ofrecía en su honor una cena formal con todos los ritos de la alta nobleza. Los invitados eran los mismos que horas antes se habían retirado del jardín en medio del desconcierto. Ahora, de nuevo reunidos, sonreían con máscaras relucientes
y mantenían el tono justo de conversación que el decoro exigía. Anika no formaba parte del servicio asignado al evento, pero fue llevada al salón con instrucciones precisas. Observar desde el fondo. Su presencia no pasaba desapercibida. Algunas miradas se desviaban hacia ella con lentitud estudiada. Otras la atravesaban como si fuera invisible. Ilona no estaba presente, pero las otras damas de su círculo cuchicheaban entre sí, como aves en ramas demasiado altas para ser alcanzadas. La archiduquesa estaba sentada en el centro de la mesa imperial, vestida con terciopelo negro y encaje marfil. Su rostro no revelaba emoción alguna. Sostenía una copa sin tocarla, y su postura era impecable, como siempre. A su derecha, Levente ocupaba su lugar habitual, vestido con el uniforme ceremonial de la casa Esterhazy, casaca azul medianoche, guantes blancos doblados junto al plato y el cabello peinado hacia atrás con una precisión casi dolorosa. La cena avanzó con el ritmo esperado. Sopa de cebolla gratinada, cordero asado con eneldo, peras al vino. Conversaciones sobre cosechas, impuestos y el clima político de Viena. Todo avanzaba con la normalidad artificial de los eventos formales, hasta que Levente dejó los cubiertos sobre la mesa. El gesto fue pequeño, pero el efecto fue inmediato. Las conversaciones se apagaron, las copas fueron bajadas, el aire se volvió denso. Él se puso de pie. «Si me permiten», dijo. El tono no era hostil, pero no dejaba espacio a objeciones. «Deseo dirigir unas palabras antes de que esta velada concluya». El murmullo que siguió fue apenas audible. Algunas cabezas se giraron hacia la archiduquesa, quien no se movió. Levente miró al frente, sin parpadear. En los últimos días, ciertos eventos desafortunados han afectado la reputación de una integrante del personal asignado al cuidado de nuestros jardines. Se han hecho suposiciones, se han lanzado acusaciones y, lo más grave, se han permitido juicios que no fueron solicitados por esta casa. Una tensión fina se instaló en el salón. Anika sintió cómo su respiración se detenía en el pecho. Me refiero a la señorita Anika Varkonyi. El nombre flotó en el aire como una sentencia. Algunas copas tintinearon al ser dejadas sobre las mesas. Nadie se atrevía a mirar directamente al príncipe. Ella ha sido víctima de maledicencias y manipulaciones. No entraremos en detalles, porque no los necesita. Basta con que yo, como heredero de esta casa, afirme que cualquier ataque contra su persona constituye un insulto a mi juicio, y por tanto, a la dignidad del apellido Esterhazy. La baronesa Ilona, recién llegada y aún envuelta en su nuevo vestido de satén esmeralda, se removió en su asiento. Con el debido respeto, Alteza, Levente alzó una mano. Ni brusco ni amable, solo definitivo. No he terminado. Ilona se calló. Su expresión se tornó tensa y el rubor en sus mejillas delataba la furia que contenía. El príncipe continuó, esta vez con la voz un poco más baja. La muchacha que todos ven aquí no debe ser juzgada por su origen, ni por rumores, ni por los errores que yo mismo he cometido. Mi falta fue el silencio. Pero eso termina hoy. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Algunos lo miraban con incomodidad, otros con desconcierto. Uno que otro caballero murmuró entre dientes. Si alguien desea cuestionar mis palabras, añadió, puede hacerlo ante el Consejo Imperial. Pero no aceptaré más difamaciones, ni susurros, ni condenas veladas hacia alguien que ha demostrado más integridad que muchos sentados en esta sala. Por un instante, no se oyó más que el chisporroteo de las velas. Entonces, lentamente, una dama de edad avanzada, la condesa de Bath, asintió con solemnidad.
Otro noble, de bigote blanco, aplaudió una vez. Nadie lo imitó, pero el gesto fue suficiente para romper la tensión. Algunos invitados se retiraron de inmediato, indignados. Otros se quedaron, inmóviles, sin saber qué hacer. La archiduquesa no dijo palabra. Sus ojos estaban fijos en el hijo que acababa de desatar un torbellino en la estructura más antigua del imperio, la jerarquía. Anika, desde el fondo, no podía moverse. Sus piernas estaban clavadas al suelo. Su nombre acababa de ser pronunciado en el centro de una sala que no la reconocía como igual, y sin embargo, su corazón latía con fuerza. No de miedo, sino de algo parecido a la verdad. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, fue convocada a la biblioteca privada del príncipe. El sol apenas asomaba sobre las cúpulas del palacio cuando cruzó los pasillos silenciosos. Las alfombras amortiguaban sus pasos. Su respiración era lo único que oía. Al llegar, fue recibida por un asistente que no dijo palabra. Le indicó la puerta y desapareció. Dentro, la biblioteca olía a cuero, papel viejo y lavanda. Levente estaba de pie junto al ventanal. La archiduquesa ocupaba una silla frente al escritorio de roble. Vestía de negro otra vez, como en señal de duelo no declarado. No había té servido. No había protocolo. Solo un silencio tenso que se podía cortar. Anika permaneció de pie, sin hablar. Levente no esperó. «He solicitado tu presencia», dijo, «porque es momento de decir las cosas con claridad». La archiduquesa no se movió. Él caminó hasta el escritorio, se apoyó con ambas manos sobre la superficie y alzó la vista. «Solicitaré la anulación formal de mi compromiso con la familia Szechenyi». La mirada de su madre se volvió de hielo. Los días siguientes a la declaración de Levente fueron una lenta implosión. Una detrás de otra, las consecuencias empezaron a desplegarse como fichas de dominó que caían en silencio, pero con impacto certero. Algunos nobles, aquellos cuya alianza con la casa Esterházy se había sellado más por conveniencia que por lealtad, comenzaron a retirarse de los compromisos acordados. El rumor se esparció como la humedad en una pared vieja, constante, invisible al principio, hasta que lo manchó todo. Los pasillos del palacio ya no eran neutros. Estaban cargados de opiniones susurradas, de miradas que se detenían justo cuando Anika aparecía. Las criadas hablaban con más cautela, los mayordomos con más formalidad. Incluso los jardineros, que solían ofrecerle palabras breves al pasar, ahora agachaban la cabeza como si un mal invisible los rondara. El silencio se volvió espeso, el aire, denso de juicios no pronunciados. Anika lo notaba en cada rincón, y aunque no era nueva al desprecio, esta vez dolía distinto. Porque ahora sabía que había provocado un cambio real, porque alguien, él, había hablado por ella, y el precio era más alto de lo que imaginó. No se arrepentía de sus actos, pero sí del daño colateral que su presencia estaba causando. La archiduquesa no se pronunció públicamente, no hubo cartas ni declaraciones, pero sus asistentes transmitieron con precisión el mensaje. Era necesario preservar la estabilidad de la casa. Y por ello, la señorita Barconi sería reubicada en una asignación más discreta, lejos de la atención que ya se había vuelto insostenible. Le ofrecieron una plaza temporal en el monasterio de Tihany, en la costa occidental del lago Balatón. Allí, entre manuscritos antiguos y herbarios centenarios, ayudaría a clasificar documentos botánicos traídos desde los jardines imperiales. Era una tarea sencilla, silenciosa, segura, muy lejos del corazón del conflicto, muy lejos de él. Anika aceptó. No lo hizo por resignación,
sino por algo que se le parecía demasiado. No quería ser la razón de su caída. Y cuando Levente no se opuso, cuando no buscó frenarla, cuando no dijo ni una palabra para impedirlo, comprendió, o creyó comprender, que él ya había hecho suficiente. Que también él había comprendido que no podía desafiar a todo un imperio por una mujer sin apellido. El día de su partida amaneció con bruma. El carruaje que la llevó a Tihany atravesó colinas húmedas, campos de amapolas tardías y pueblos que parecían suspendidos en el tiempo. Viajó en silencio, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, como si de ese modo pudiera evitar que la tristeza la envolviera por completo. No lloró, pero sintió como algo dentro de ella comenzaba a endurecerse, como la corteza de un árbol que aprende a resistir los inviernos. El monasterio era una construcción de piedra clara, elevada sobre una colina que ofrecía vista directa al lago. Desde lo alto, el agua parecía un espejo inmóvil. Anika fue recibida por un anciano de sotana negra, que le explicó sus funciones con amabilidad seca. Le mostraron una habitación austera, un escritorio junto a una ventana y un pequeño horno de cerámica para calentar sus manos durante los días más fríos. Se instaló sin quejarse. Ordenó documentos por fecha y clasificación. Separó tratados en latín, húngaro y alemán. Restauró páginas dobladas. Etiquetó flores prensadas en papel antiguo. Nadie la molestaba. Nadie preguntaba por su pasado. Por primera vez en semanas, tuvo paz. Pero no era una paz dulce. Por las noches, cuando el silencio del monasterio se volvía absoluto, Anika se recostaba sobre su catre y repasaba en la memoria cada gesto de él. Su voz, su mirada en el invernadero, la forma en que la defendió, tan inesperadamente. La forma en que luego se quedó callado cuando partió. ¿Qué era lo que sentía por él? ¿Gratitud? ¿Ilusión? ¿Un eco de compasión disfrazado de amor? A veces pensaba que todo había sido un espejismo, un cruce de caminos entre dos soledades. Él, encerrado en un deber que lo ahogaba. Ella, rota por dentro y con hambre de justicia. ¿Podía llamarse amor a lo que no había tenido tiempo de crecer? Los días pasaron con esa pregunta latiendo en su pecho como una herida cerrada a medias. Una tarde, cuando el cielo estaba teñido de gris plomo y la luz caía sobre el escritorio como un velo blando, uno de los monjes llamó discretamente a su puerta. En sus manos llevaba una carta, sellada, de papel grueso, con bordes dorados. «Un carruaje ha llegado», dijo el monje. «Viene de Lednice». Anika tomó la carta. La reconoció de inmediato. La caligrafía era firme, precisa. No era de Levente. Era de Ilona Seshenyi. La carta era breve. Exigía un encuentro. No solicitaba. No preguntaba. Anunciaba. Una cita, esa misma tarde. «Tendremos que hablar de lo que robaste», decía la última línea. Anika sintió el corazón acelerarse. No por miedo. No del todo. Algo distinto. Una punzada de anticipación. Aceptó. Minutos después, desde la ventana de su habitación, vio llegar el carruaje negro con herrajes plateados. El cochero detuvo a los caballos con precisión. Las puertas se abrieron. Una figura descendió, envuelta en un abrigo de terciopelo oscuro, con un velo sobre el rostro. Anika descendió las escaleras del claustro con paso firme. El viento le agitaba los pliegues del vestido. Las piedras bajo sus pies estaban húmedas por la llovizna reciente. Se acercó al carruaje, esperando encontrar la silueta arrogante de Ilona, su mentón alzado, sus palabras afiladas. Pero no era ella. La mujer que descendió del carruaje no llevaba velo. Llevaba el rostro descubierto. Y era la archiduquesa en persona. La archiduquesa bajó del carruaje con la precisión de alguien que no se permitía vacilar.
Sus botas tocaron el empedrado húmedo del claustro con un sonido seco, contenido. No llevaba escolta visible, tampoco joyas ni ornamentos reales. Vestía de forma sobria, con un abrigo de viaje de lana negra abotonado hasta el cuello, guantes de cuero y una mantilla oscura sobre el peinado recogido. El viento no se atrevía a despeinarla. Annika se quedó inmóvil al verla. No sabía si debía inclinarse, hacer una reverencia o hablar. La mujer que tenía frente a ella no era simplemente una figura de poder. Era el corazón silencioso del imperio, la guardiana del apellido Esterházy. Y estaba ahí, en el lugar más improbable, mirando a la hija de un boticario desterrada de la corte. «Camine conmigo», dijo la archiduquesa sin ceremonia. No fue una petición, pero tampoco fue una orden en tono severo. Fue una necesidad. Y Annika obedeció. Atravesaron el claustro del monasterio en silencio. El cielo sobre sus cabezas estaba nublado, y la piedra clara del suelo parecía más pálida bajo la luz grisácea de la tarde. Las columnas se alineaban una tras otra, formando un pasillo de sombra fresca que olía a incienso viejo y a libros húmedos. Cada paso que daban alejaba un poco más a la archiduquesa de su título y acercaba a la mujer que había decidido hablar sin testigos. «Mi hijo no fue exiliado», comenzó ella sin mirarla. «Al menos no oficialmente. Y no por un escándalo como muchos creen». Annika mantuvo los ojos fijos en el suelo. No se atrevía a interrumpir. «Durante su estancia en Viena», continuó la archiduquesa, «Levente perdió a su hermano menor. Fue un accidente, un caballo desbocado. Una tarde de verano. Ambos cabalgaban juntos. Su hermano, apenas 17 años, no llevaba casco. Levente lo vio caer. Cayó de cabeza. No hubo tiempo ni forma de salvarlo». La voz de la archiduquesa no temblaba, pero el aire a su alrededor parecía haberse enfriado. «Desde entonces», dijo, «no ha vuelto a ser el mismo». La corte, por supuesto, necesitaba una versión menos incómoda. Se habló de asuntos de salud, de un retiro voluntario. Se le alejó de Viena con elegancia. Pero la verdad es que él mismo se exilió. Nunca se perdonó. Y yo no supe cómo ayudarlo. Hicieron una pausa bajo un arco cubierto de musgo. Un monje pasó a lo lejos, sin interrumpirlas. «No es la primera vez que nuestra familia silencia un dolor para no manchar el apellido. Yo misma», añadió con voz más baja, «fui obligada a casarme con alguien a quien no amaba. Y aprendí a hacer de ese sacrificio una disciplina, una manera de vivir. Pero nunca una forma de felicidad». Annika la miró entonces. Por primera vez, la mujer que tenía frente a ella no parecía intocable, sino endurecida por la historia que cargaba. «Sé que Levente siente algo por usted», dijo casi como si hablara para sí. «No sé si lo ha admitido. No sé si se lo ha dicho. Pero lo veo. Y también sé que no está listo para pronunciar ciertas verdades. Está atrapado entre la culpa, el deber y ese deseo de redención que lo persigue desde la muerte de su hermano». La archiduquesa caminó un poco más. Sus pasos hacían eco entre las columnas. «Pero si usted también siente algo, no lo convierta en mártir con su silencio. No lo deje solo pensando que es lo correcto. Si ese vínculo es real, no debe esconderse detrás de un gesto de sacrificio. Lo he visto muchas veces. Esas historias terminan mal, y no quiero repetirlas con él». Annika no supo qué responder. Una parte de ella quería preguntar por qué ahora, por qué ella, por qué había tenido que pasar por tanto para que alguien la escuchara. Pero las palabras no surgieron. Solo si Levente se atreve a hablar de sus heridas podrá liberarse.
Y solo si usted está presente para escucharlas, podrá sanar las suyas también, dijo la archiduquesa, deteniéndose. Entonces, sin ceremonia ni despedida, se giró y volvió sobre sus pasos, como si lo dicho hubiese sido suficiente. Anika se quedó en medio del claustro, sola, con las palabras flotando como pétalos secos a su alrededor. La lluvia comenzó a caer, apenas un murmullo suave sobre el tejado de arcilla. Esa noche, mientras doblaba una pila de documentos y acomodaba flores prensadas en hojas numeradas, encontró un libro en el estante bajo su escritorio. Uno que no recordaba haber llevado. Lo reconoció al instante. Era de la biblioteca del invernadero de Lednice, encuadernado en cuero verde, con las esquinas gastadas por el uso. Al abrirlo, una hoja suelta cayó sobre sus piernas. Era una nota. La letra era de él. Solo unas líneas, apretadas, casi contenidas. No fue un error aquel beso. Me atormenta cada día, pero no por lo que hice, sino por lo que sentí. Besarte no fue equivocarme, fue adelantarme a algo que no sabía que necesitaba. Anika presionó la hoja contra el pecho. No lloró, pero algo en ella se rompió, y al mismo tiempo se volvió más firme. Antes del amanecer, ya había empacado lo poco que tenía. No dejó cartas ni explicaciones. Solo la nota sobre el escritorio, protegida bajo una piedra lisa. El viaje de regreso fue más breve. El camino parecía reconocible, pero distinto. Como si ella ya no fuera la misma que lo recorrió semanas atrás. Cuando vio a lo lejos los techos del palacio, un nudo se le formó en la garganta. Llegó sin ser anunciada. Nadie la detuvo. Caminó entre jardines mojados y corredores de mármol. El palacio parecía más callado de lo que recordaba. El mismo silencio, pero con un pulso distinto. Entró en el invernadero. Y lo vio. Levente estaba ahí, solo, de pie entre las camelias. No llevaba uniforme. Solo una camisa blanca, abierta en el cuello, y pantalones oscuros. Sus manos estaban sucias de tierra, como si hubiese estado trasplantando algo, o desenterrando un secreto. Sintió su presencia y se giró lentamente. Sus ojos se encontraron, y él, con la respiración agitada, dio un paso hacia ella. Estaba a punto de decirle lo que sentía. La puerta de la biblioteca se cerró con un clic suave detrás de ellos. El eco se desvaneció lentamente entre los muros cubiertos de estanterías, y por un momento, el silencio fue tan absoluto que podía escucharse el suspiro del fuego dentro de la chimenea. Anika permaneció quieta en el umbral, mientras Levente avanzaba apenas unos pasos, como si temiera que un movimiento brusco rompiera la frágil línea que los unía. Ella no habló. No aún. Observaba con atención cada gesto suyo, los dedos entrelazados, la tensión en su mandíbula, los hombros rectos pero cargados de peso invisible. La luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales, lanzando reflejos dorados sobre las alfombras, y el polvo danzaba en el aire con una lentitud casi solemne. Levente se volvió hacia ella, y su mirada era clara. Exhausta, pero sin reservas. «Pensé que no volverías», dijo, con voz baja, como si fuera una confesión y no una acusación. Anika caminó hacia él, lenta, sin desviar la vista. Cada paso era una afirmación. Había viajado sin escolta, sin permiso, sin certezas y sin miedo. «Volví porque no quiero guardar silencio», respondió ella con la misma serenidad con la que se lee una verdad antigua. No más. Él exhaló como si su pecho hubiese contenido aire por semanas. Luego, dio un paso más. Ya no había entre ellos jerarquías ni protocolos. Solo una distancia de menos de un suspiro.
He querido decírtelo tantas veces, comenzó él, pero había demasiadas voces, demasiados ojos. Y yo no sabía cómo separar lo que deseo de lo que me enseñaron a desear. Ella no lo interrumpió. Su expresión no era ansiosa ni complacida. Era abierta, lista, dispuesta a escuchar. Aquel día, continuó él, con la voz apenas controlada. El día del beso, me equivoqué, pero no en lo que sentí, solo en cómo sucedió. Me he castigado cada día por ese instante, no porque no lo quisiera, sino porque lo robé antes de que pudiera ofrecértelo. Anika bajó los ojos por primera vez, pero solo para evitar que las lágrimas empañaran su vista. No eras tú a quien yo esperaba en esa habitación, prosiguió Levente. Pero cuando tus labios tocaron los míos, cuando sentí tu cuerpo temblar entre mis brazos, supe que no era error, era destino, solo que aún no lo sabíamos. Anika levantó la vista. Yo también lo supe, dijo sin rodeos. Y lo odié, porque significaba que algo tan profundo podía nacer de algo tan doloroso, y entonces pensé que quizás lo que sentimos no siempre nace como se espera, pero eso no lo hace menos real. El silencio volvió, pero esta vez no fue vacío. Fue un campo fértil donde caían semillas. Se acercaron lentamente. Cuando sus cuerpos se rozaron al fin, no hubo impulso, ni prisa, ni urgencia. Solo un abrazo largo, consciente. Sus brazos se entrelazaron con la precisión de lo inevitable. No era deseo, no era remordimiento. Era un acto de equilibrio, como si al unirse lograran, por fin, cargar el peso del otro. En ese instante, no eran príncipe ni criada, no eran escándalo ni rumor, eran simplemente Levente y Anika. Dos almas cansadas, dos cuerpos que se reconocían no por la sangre, sino por las cicatrices. Horas más tarde, reunieron al consejo familiar en la sala de mármol. Los miembros de la casa Esterhazy llegaron con semblantes rígidos, acostumbrados a dictar órdenes, no a escuchar verdades. La archiduquesa se sentó en el trono menor, sin hablar. Su vestido oscuro era su única declaración. Levente fue quien abrió la sesión. Esta será mi última comparecencia como príncipe dependiente de la voluntad de este consejo, dijo con voz firme. Hoy declaro, ante ustedes y ante los testigos aquí presentes, mi intención de renunciar a cualquier compromiso contraído en nombre del deber, pero no del amor. Algunos se removieron incómodos en sus sillas. Otros intercambiaron miradas. Nadie habló. El compromiso con la familia Szechenyi será anulado, continuó. No por desdén, sino por justicia. Nunca existió un afecto real entre las partes, y no usaré el matrimonio como escudo para proteger el poder de esta casa. No soy mi abuelo, ni mi padre. La baronesa Ilona, presente a un costado, se levantó con brusquedad. Y en su lugar, ¿qué ofrecerás, Levente? ¿Una criada? Su voz estaba cargada de hielo, pero también de miedo. Él la miró sin pestañear. Ofreceré una mujer que ha soportado el escarnio de esta corte con más dignidad que todos nosotros juntos. Una mujer instruida, prudente y con una fortaleza que ustedes jamás comprenderán porque han vivido protegidos por apellidos y privilegios. Anika Barkoni será mi prometida. Y conmigo partirá a Moravia, donde asumiremos juntos el principado rural que me corresponde por derecho. Un murmullo cruzó el salón. Algunos se quedaron sin habla. Otros bajaron la mirada, incapaces de sostenerla. La archiduquesa no dijo palabra. Solo se inclinó hacia adelante levemente, como si con ese gesto discreto reconociera lo inevitable. Ilona abandonó el salón sin despedirse.
Días después, en una ceremonia sencilla en el jardín occidental del palacio, Levente fue proclamado oficialmente como gobernante del Principado de Moravia. La nobleza menor asistió, algunos por compromiso, otros por genuina esperanza de renovación. El pueblo también se hizo presente. Anika fue presentada como su prometida. No usaba una corona, ni un vestido de corte alto, solo un atuendo sobrio de lino crema, un broche con la flor de Hungría y una mirada serena. Nadie protestó. Y cuando Levente tomó su mano y la alzó frente a todos, lo hizo sin temblor, sin duda. La historia de la casa Esterházy no terminó aquel día, pero una nueva historia comenzó, y en ella, el amor no era un accidente ni un escándalo. Era elección, fue palabra dicha, y fue verdad compartida. La mañana amaneció envuelta en un velo de niebla suave que parecía flotar sobre los campos de viñas como un suspiro prolongado. En el valle que rodeaba el castillo de Mikulov, el aire olía a tierra húmeda, a hojas recién agitadas y a lavanda silvestre. La luz del sol se abría paso con lentitud, dorando los muros claros del castillo, como si incluso el cielo entendiera la solemnidad de aquel día. El castillo, aunque más pequeño que los fastuosos palacios de Viena o Lednice, estaba impregnado de una calidez antigua. Los muros, decorados con tapices sencillos y retratos que contaban generaciones, parecían menos destinados al espectáculo que al refugio. Allí, entre esas piedras centenarias, se preparaba un día que, aunque no cambiaría el curso de imperios, sí sellaría la vida de dos personas que habían luchado, contra sí mismos, contra el juicio ajeno, para poder decirse que sí. En una habitación donde la madera crujía suavemente bajo cada paso, Anika observaba su reflejo en un espejo sin marco. Su vestido, hecho de lino blanco con bordados de lirios a lo largo del dobladillo y las mangas, era una promesa tejida a mano. Los lirios no eran casuales. Eran símbolo de lo que había nacido en la tierra hostil del juicio, el desprecio y la duda. Símbolo de lo que había florecido en ella cuando se pensaba marchita. Su cabello estaba recogido en un peinado trenzado, sujeto con horquillas antiguas que alguna vez fueron de su madre. No llevaba joyas ostentosas. Solo un broche sobre el corazón, el mismo que había encontrado una vez junto a una nota sin firma. Esta vez, estaba prendido por una mano distinta. Horas antes, al llegar al castillo, la archiduquesa la había recibido sin ceremonia. No pronunció palabras, solo extendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, Anika había encontrado un broche ovalado, con esmalte de nácar y una rosa blanca en relieve. Era una pieza antigua, de líneas delicadas, claramente usada. Perteneció a su madre, dijo. Fue su única manera de decir bienvenida. Abajo, el salón principal se iba llenando. No era un evento multitudinario. Había representantes de la nobleza liberal, jóvenes con ideas reformistas, esposas de hombres que alguna vez desafiaron al Consejo Imperial, primas de ramas menores de la casa Esterházy. También había campesinos locales, trabajadores de los viñedos, cocineras y tejedoras de la aldea que conocían a Anika desde que había llegado como jardinera exiliada. Todos estaban allí no por obligación, sino por voluntad. Levente aguardaba al pie del altar improvisado, frente a una hilera de arcos decorados con ramas de sauce y uvas en flor. Llevaba el uniforme ceremonial del Principado de Moravia, bordado en azul y plata, sin espadas ni galones. Solo un cinturón de cuero y la faja del Principado, con los colores de la región. Había elegido no portar insignias militares. Ese gesto, sutil pero claro, hablaba de su intención. Liderar no con fuerza, sino con decisión y justicia. Cuando Anika entró, los murmullos cesaron. Su caminar no era de nobleza entrenada ni de cortesana ensayada.
Era el andar de alguien que había aprendido a sostenerse de pie incluso cuando todos deseaban verla caer. Cada paso era una memoria, y cada mirada que la seguía parecía comprender, o al menos intuir, que estaban presenciando algo que no se repetía con frecuencia. Un amor sin escudo, sin capa ni disfraces. Se encontraron en medio del jardín. Levente le tomó la mano sin protocolo, solo como hombre que reconoce en la mujer frente a él todo lo que ha anhelado y todo lo que está dispuesto a defender. El oficiante, un anciano del pueblo que había sido tutor de Levente en su infancia, pronunció unas pocas palabras sobre la verdad, la elección y la promesa. Luego, les dio paso. Los votos no estaban escritos en pergaminos ni recitados de memoria. Levente habló primero. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Miraba solo a ella. No puedo prometer que no cometeré errores. Ya he cometido muchos, dijo. Pero sí prometo que esta vez no guardaré silencio. Que, cuando el miedo quiera apoderarse de mí, recordaré tus ojos al entrar en esta sala, que no dejaré que la culpa decida por mí, ni el deber, ni la sangre. Solo tú. Annika lo miraba con el alma abierta. No lloraba, no temblaba. Lo escuchaba como quien encuentra por fin la canción que había estado buscando toda su vida. Cuando fue su turno, no hubo titubeo. He sido rechazada, silenciada, expulsada. No porque fallé, sino porque nadie quiso escucharme. Pero hoy, frente a ti, puedo hablar. Puedo elegir. Y elijo quedarme. Elijo amarte no porque me salvaste, sino porque me viste. Y yo te veo a ti, con todas tus sombras, y quiero caminar contigo dentro de ellas, hasta que la luz sea nuestra. El silencio posterior fue absoluto, no por incomodidad, sino porque todos supieron que no podían añadir nada más valioso. Se besaron con respeto, ternura y una emoción profunda que no necesitaba dramatismo. No fue un beso de príncipe, fue un beso de hombre a mujer, de iguales, de sobrevivientes. Cuando el festejo comenzó, la música de los violines se mezcló con los aplausos y las risas de niños corriendo entre mesas de pan y vino. Los campesinos alzaban copas de cristal modesto, los nobles liberales brindaban sin rigidez. La archiduquesa se mantuvo sentada, observando, con una expresión difícil de leer, pero sin dureza. En los días que siguieron, la vida en Mikulov tomó un nuevo pulso. Annika organizó un pequeño espacio dentro del castillo para convertirlo en una escuela de lectura y botánica para las niñas de la aldea. No era un acto simbólico, era una labor diaria. Enseñaba con paciencia, como su padre le enseñó a ella. A veces, se la podía ver caminando entre los pupitres de madera, con una flor en la mano y un libro en la otra. Levente, por su parte, caminaba los campos. Supervisaba las reformas agrícolas. Hablaba con los jornaleros sin intermediarios. Había renunciado a los salones, pero no al servicio. Solo que ahora lo hacía desde donde realmente podía ver el rostro de su pueblo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse entre los viñedos, ambos caminaron por los senderos de tierra. Las uvas estaban en flor, y el aire tenía ese aroma dulce y fresco que precede a la cosecha. Ella llevaba un sombrero de paja, él los brazos descubiertos. Caminaban sin prisa, como quienes ya no tienen que alcanzar nada más, solo sostenerse, solo disfrutar. No será fácil, dijo él, sin mirar el horizonte. Nunca lo ha sido. No tiene que serlo, respondió ella. Solo tiene que ser real. Se detuvieron frente a un viñedo joven.
Los brotes aún eran pequeños, pero verdes, vigorosos. Él le tomó la mano. Y por fin, sin reservas, ambos sonrieron. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia.